Gracias, pues miren, nosotros y todo el mundo habla mucho de la Constitución. Una de las recientes modificaciones históricas que nos han tocado vivir a nosotros, que nos ha tocado luchar contra ellas, que son las que ha llamado el sistema y encabezado por Peña Nieto ahora como mascarón de proa, como símbolo, han sido las llamadas reformas estructurales. Esas reformas estructurales que están destrozando a este país son en realidad, en principio, reformas a la Constitución, destrucción de nuestra Constitución por la que dieron la vida muchos mexicanos, que surgió de la Revolución Mexicana y que ha sido ya prácticamente desmantelada. Se va desmantelando el país y se va adecuando la Constitución a esa nueva forma de legalidad, que no es una legalidad que tenga detrás un sustento de beneficio social. Son reformas destructivas de la nacionalidad que dañan al pueblo de México, que están produciendo una gran pobreza que se ve por todos lados, que están produciendo una gran desigualdad, que nos llevan a una crisis de la que no sé cómo vamos a salir. Sí sé, pero la veo difícil. Vamos a salir cuando el pueblo asuma el gobierno, cuando el pueblo se haga el dueño de la soberanía que le corresponde por derecho, pero que no le permiten ejercer. Hay una mafia, como la llama Andrés Manuel, que está adueñada del poder y no solamente se ha conformado con destruir las instituciones tradicionales, sino establecer en la nueva Constitución, que es otra, una Constitución distinta a la que nosotros defendíamos, ya es una Constitución distinta, pero ahí han metido todas estas reformas, cambios a la Constitución que les permiten, les dan un respaldo de aparente legitimidad para hacer lo que están haciendo. Parece una cosa imposible como un pequeño grupo que ha tenido distraído, atarantado, engañado a la mayoría del pueblo, cómo se han podido apoderar de toda la riqueza de México, de todos los bienes, de todos los ahorros de los mexicanos, de lo que hay en el subsuelo, de las costas, y cómo nosotros somos nada más empleados, agachamos la cabeza, nos distraen con el fútbol, nos distraen con las telenovelas, nos dejan que la gente no se eduque, tienen a la escuela deprimida, los maestros hacen un gran esfuerzo y son los que están salvando un poco la situación, pero la regla general es que estamos en una situación muy difícil. ¿Qué es lo que nos mantiene? Pues nos mantiene en primer lugar la esperanza de que el cambio puede darse, de que hoy no somos muchos aquí, pero ha habido sábados en que esto se llena, está pleno en la celebración del 15 de septiembre, fue una fiesta. Estamos con la esperanza, con la lámpara de la esperanza encendida y no la vamos a dejar que se apague. Vamos a continuar hasta lograr que venga un verdadero cambio de fondo en este país, que regresen las cosas que son nuestras al pueblo que es el dueño. Nada más les voy a decir una cosa. Nosotros
somos un pueblo ahorrativo. Hemos, con mucho trabajo, porque no se puede ya ahorrar por la devaluación, por la pobreza, por la mala distribución de la riqueza, hemos sido un pueblo ahorrativo. El mexicano es una población, tiene una personalidad previsora, le gusta saber qué va a pasar y prevenirse para el futuro. Y por eso los bancos han hecho una fortuna inmensa con los ahorros de los mexicanos. Antes de que la banca se vendiera a los extranjeros, los bancos eran aceptables, vamos a decir. Había familias, Espinosa Iglesias, en el Banco de Comercio, los Legorreta, en el Banco Nacional de México, algunos otros más pequeños que eran mexicanos, que tenían empleados mexicanos, que protegían a sus trabajadores. Yo conozco un caso muy de cerca, pues fue el de mi padre, que entró a trabajar a un banco y vivió cuando yo tenía 1 año y se jubiló cuando yo ya era abogado recibido, mantuvo a 6 de familia a su casa, le dieron un préstamo, se portó bien, fue honrado, trabajó, tuvo seguridad social, teníamos servicio médico, teníamos un deportivo. El banco se ocupaba un poco. Los dueños eran muy poderosos económicamente, pero no descuidaban a la gente que trabajaba en los bancos. ¿Qué sucede ahora? Ahora un empleado bancario vive en la más absoluta inseguridad. En cualquier momento se deshacen de él. Están esperando a que tenga ya una edad, que ya no sea muy joven, que ya no sea tan ágil, que ya no haga mucha antigüedad y vamos, se va y su patrón no es el banco, es la outsourcing, esa empresa intermediaria. Y eso que pasa en los bancos pasa en otras empresas. Pero ¿qué hay en el banco? ¿Qué es lo que tienen los bancos? ¿De qué viven? Pues del dinero de los mexicanos. Nosotros ahorramos en el banco, ahí tenemos nuestras cuentas, ahí nos pagan a veces nuestro salario, llega una cuenta y ahí está el dinero. ¿Qué hacen los bancos con ese dinero? En México alguien toma esa decisión, ¿en qué lo invierten? Sabemos que Bancomer ahora es español, es BBV, Argentaria, Bancomer es una empresa española. Santander es una empresa española. Scotiabank es una empresa inglesa. Banamex es una empresa norteamericana. Es el Citigroup. Entonces, todos los ahorros de los mexicanos, que son una reserva económica muy importante, que podían emplearse como antes se empleaban en fomentar con préstamos de aviv y refaccionarios a las empresas mexicanas, al campo, a la industria. No, ahora sirven para reforzar las pérdidas que los bancos extranjeros tienen en otros países. Y el dinero que nosotros ahorramos ya no es nuestro. Y el petróleo, que era nuestro patrimonio hasta antes de que reformaran los artículos 26, 27 constitucionales, ese petróleo que Cárdenas expropió para México, que manejaba Pemex, ese petróleo ya no es nuestro, ya lo están entregando a empresas que son las que van a explotarlo. ¿Cómo han logrado eso? Lo han logrado haciendo reformas a la Constitución. Nosotros ya no somos dueños de nada, ya no tenemos que irnos a los Estados Unidos a trabajar de braceros. Aquí nos pueden dar esos pequeños empleos las grandes empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues resistir, organizarnos, defendernos y saber qué es lo que está pasando. Por eso es este curso que este colectivo de Buzón Ciudadano va a organizar, está organizando, que hoy empieza. ¿Qué es una constitución? Ese es el tema que me toca a mí. ¿Qué es la constitución?
cómo se forma una constitución, y no solo eso, sino de qué manera funciona por dentro una constitución. Y luego los sábados que siguen van a hacer un recorrido por las cosas que han estado en México y que han surgido siempre de movimientos muy dolorosos, de movimientos que han costado vidas y sangres y sacrificios. Ahora nosotros queremos que haya un cambio pacífico, no violento. Queremos que haya un cambio de fondo, pero a través de la organización de la ciudadanía. Que logremos ganar las elecciones y que un gobierno popular de ciudadanos sea el que tome las riendas de este país, recupere lo que es nuestro, regule la banca. Yo me acuerdo cuando expropió la banca López Portillo, parecía una locura, era una locura porque no era con miras a salvar al país. Los bancos eran mexicanos, pero él quería salvar su propio gobierno y expropió la banca. Y le aplaudieron a rabiar. Yo era diputado entonces, me quedé azorado, estaba yo en la mesa directiva de la Cámara, vi cómo se pararon a aplaudirle a todos los diputados del PRI, que eran la gran mayoría, y 15 años después, o 20 años después, Salinas devuelve la banca, la vuelve a entregar a la iniciativa privada, y muchos de aquellos priistas, panistas y de otros grupos que le aplaudieron a rabiar a López Portillo, le aplaudieron a rabiar a Salinas, porque devolvió la banca, porque no les importa, porque no tienen más que el interés de acomodarse ellos, no ven la necesidad de tener un compromiso con la colectividad de la que forman parte. Entonces nos conviene saber, conocer muchas cosas, historia de México. Nos la han borrado de los planes de estudio, la quieren desaparecer, nos han quitado el conocimiento del derecho mexicano, el civismo, los elementos necesarios para defendernos como ciudadanos de posibles abusos de autoridades. Y estamos luchando por que México retome su camino. Vale muchísimo México, tenemos mucho, tenemos una cultura profunda, espiritual, con una gran formación, una cultura ancestral que viene de muy atrás y de muy profunda en la historia de México. No llegó con los españoles, existe desde antes, ellos aportaron lo suyo. Luego estamos ya metidos en una globalización que nos aporta nuevas cosas, la tecnología, pero nosotros ponemos la esencia, y la esencia es una esencia de comunidad, de colectividad, de fraternidad entre todos. Eso es lo que en el fondo está, porque así eran nuestros pueblos prehispánicos, eran muy comunitarios, sus calpulis eran pequeñas comunidades autosuficientes, y entre varios calpulis hacían una comunidad mayor. Todo eso que ahí está, tenemos que rescatarlo, tenemos que volver a tenerlo. Y para eso tenemos que saber, que conocer. Miren, ¿qué es una constitución? Todas las cosas tienen una constitución. Todo está constituido de alguna manera. Por ejemplo, los que estudian química, todos lo sabemos, pero sabemos que el agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, por unos átomos de hidrógeno y otros de oxígeno. Decimos que las personas, como nuestros amigos que están aquí cerca, que hacen mucho ejercicio, tienen una muy buena constitución física. Y usamos el término constitución. Todo está constituido de alguna manera, pero la palabra constitución se ha usado en materia política y jurídica
especialmente para determinar cómo está estructurado un Estado. Si ustedes ven cómo nos agrupamos los seres humanos, nos agrupamos en primer lugar en la familia, que es la célula de la sociedad, como le dicen en un lugar común, pero muy gráfico. La familia es la célula de la sociedad, es la comunidad más pequeña, pero luego tenemos un vecindario, un pueblo, un municipio, y luego un estado, y luego la federación. Ese es el Estado nacional. Nuestros Estados Unidos mexicanos es un Estado frente a otros estados internacionales que forman la comunidad internacional. El Estado es una organización muy grande de personas, de millones de personas. No es fácil de manejar. Si una familia no es fácil, un Estado menos, pero se puede hacer. Y para eso se expiden leyes, reglas, reglamentos. En las familias debe haber reglas, horarios, modos de trato, palabras que se usan, aportaciones, colaboraciones de todos en la vida familiar, y en otras comunidades hay también esas mismas normatividades para que pueda la comunidad vivir. En el Estado también, y en el Estado la práctica moderna, digamos, desde finales del siglo XVIII, desde que los Estados Unidos hicieron su constitución en 1776, creo que ya no me acuerdo el año, pero por ahí así, 1776, si no recuerdo mal, hicieron su constitución. Los franceses, unos 15 años después, la constitución francesa, y luego en todos los países en América Latina, cada país que se independizaba de España hacía su propia constitución. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los que estudian derecho constitucional distinguen. Hay una constitución real, cómo funciona la sociedad que llamamos Estado, y hay una constitución formal. ¿Qué dice el documento? ¿Cómo debe funcionar? Hay la constitución real, que es lo que sucede realmente, y la constitución formal. ¿Qué dicen nuestras leyes? ¿Cómo debe ser la sociedad mexicana? Tenemos que distinguir esas dos constituciones. La real, cómo vivimos realmente, cómo somos realmente, cómo se dan las relaciones entre las personas y cómo está establecido en las normas que aprobamos colectivamente. Esa diferencia hay que hacerla en primer lugar. Los que estudian la Constitución dicen: hay una Constitución real, así estamos organizados, de hecho, con leyes o sin leyes. Es lo que se llama el ser nacional. ¿Y cómo debe ser la nación? Eso está en la ley. Ese es lo que se llama el deber ser. Es la Constitución formal. A esa nos vamos a referir porque es un documento muy importante. Es un conjunto de normas, de reglas. Ustedes saben que la Constitución tiene artículos, tiene 300, tiene 130 y tantos artículos, 130 y tantos artículos, algunos muy largos como el artículo 123, el tercero, y muy conocidos. El artículo tercero, que se refiere a la educación, es muy conocido y muy citado, y estaba muy bien redactado. Ya le metieron mano y lo desvirtuaron un poco. El 123 se refiere a las relaciones obrero-patronales, dicta las reglas, y los primeros artículos se refieren a los que se llamaban las garantías individuales, y ahora le han estado poniendo el nombre de derechos humanos, lo cual está bien, son derechos humanos. Tenemos derecho a muchas cosas, a libre tránsito, a libre expresión de las ideas, a
organizarnos, a formar sociedades, a participar en política, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a los bienes que son de nuestra propiedad, pero también debe haber garantías por parte de la organización social, garantías de que esos derechos se cumplan. Yo puedo tener derecho a hablar, pero si alguien me tapa la boca y me encierra, pues ya, aunque siga yo teniendo el derecho, ya no tengo la garantía de poderlo hacer. Por eso se le llamaba tradicionalmente garantías individuales. Ese documento que tiene, como les repito, 130 y tantos artículos, ese es al que llamamos una constitución. ¿Qué es? ¿Cuál es su esencia? Miren, tradicionalmente se ha dicho que las constituciones tienen dos partes. Una parte que se llama parte orgánica, que organiza al Estado, y una parte que se ha llamado parte dogmática, en la que se establecen los límites del Estado, los límites que tiene el poder público frente a las libertades de las personas. Nuestra Constitución, y casi todas, la norteamericana no, porque no tenía ese capítulo que se llama dogmático, la mayoría de las constituciones que siguen a la Constitución francesa de 1791, la mayoría de esas constituciones tienen una parte inicial que es la parte dogmática y que es un catálogo de derechos. Los derechos humanos de primera generación, como se les ha llamado, están en los primeros artículos de la Constitución. Ha sufrido nuestra Constitución muchísimos cambios, muchas modificaciones a sus artículos, 500 y tantas, y en cada una de esas varias a su vez modificaciones, pero se han mantenido los primeros 28 artículos. Establecen las llamadas garantías individuales o derechos humanos. El primero dice que no tenemos, que en México no hay esclavitud, que la esclavitud no existe, establece el derecho a la libertad humana. Eso es lo que dice la Constitución. Decir con toda certeza que no hay esclavitud en México. La verdad es que no hay ya la esclavitud abierta que había entre los romanos y entre los griegos, por muy sabios que fueran. No había tampoco, no hay ya una esclavitud como la que hubo durante el virreinato, en donde se podían comprar y vender personas como si fueran borregos o vacas o perros. Esa era la esclavitud. Había dueños de personas, no eran personas, eran objetos, eran cosas que se vendían y se compraban. El cura Hidalgo fue el primero que decretó la abolición de la esclavitud, que era una práctica común. Los portugueses se hicieron ricos, los ingleses saqueaban, llegaban a las aldeas en África y a todos los habitantes de ese continente extraordinario, los apresaban y se los llevaban en barcos a miles, se les morían la mitad, y los que llegaban eran esclavos, eran cosas que se vendían y se compraban. En la parte dogmática de la Constitución están los derechos individuales, y el primero, no hay esclavitud, no existe la esclavitud en México. Aquí nadie puede vender y comprar personas. Pero ¿cuál es la práctica en la realidad? Hay personas que tienen que vivir prácticamente esclavizados por la escasez de empleo, porque los patrones imponen condiciones muy crueles, muy duras, por un salario muy raquítico. ¿Por qué es eso? Pues por la mala organización social. Muy mal está organizada la sociedad, entonces se permite esa vida de servidumbre que se parece mucho a la esclavitud. Eso lo vemos en todos lados. Las maquiladoras son en realidad eso.
exprimen a las personas durante un tiempo, en su juventud los contratan a los 17, 18, 19 años, les exprimen con un salario mínimo, los tienen encerrados en grandes galerones, trabajan muy duro para ganar cualquier cosa, pero como hay que llevar algo para que la familia pueda sobrevivir, pues la gente acepta y se contratan, y aunque no son esclavos legalmente, su condición se parece mucho. Por eso aparecieron, junto con estas garantías individuales, la primera que está en el artículo primero, que es la de la libertad personal, pero tiene otras más en los siguientes artículos. En la parte dogmática están establecidos nuestros derechos individuales. Por ejemplo, hay otro que mencioné aquí, el derecho de libre tránsito. Yo puedo ir y venir sin necesidad de pedir permiso, pasaporte, tengo libertad de tránsito. Bueno, pero ahora no nos para el que quiere en un retén, nos detienen y nos revisan y nos preguntan a dónde vamos. Eso es una limitación a la libertad de tránsito. En los aeropuertos quieren que nos quitemos hasta el cinturón. Yo nunca me lo quito, me espero y hasta que ya casi se va mi avión los convenzo, pero son limitaciones a los derechos humanos. Pedirnos, preguntarnos, indagarnos. Nosotros aquí hace un rato pasó un muchacho con mala educación porque estábamos hablando y no debía pasar por aquí, pero no le dijimos nada, pues él pasó, está ejerciendo su libertad de tránsito. Pero para muchos lugares ya no, hay playas que están prohibidas, que son territorio nacional, pero están prohibidas. El libre tránsito en las playas está limitado más que solo a los huéspedes de ciertos hoteles del superlujo. Ese es un atentado a la libertad. Si las libertades, los derechos del hombre están siendo limitados cada vez más y estamos consintiéndolo. ¿Por qué? Porque así está el sistema, porque así han ido reformando la Constitución. Podemos seguir. La primera parte de los artículos constitucionales es la parte dogmática, son qué derechos tienen los ciudadanos. Derecho a un juicio justo, a que no lo aprendan sin una orden judicial, a que no lo molesten sin un fundamento, en una orden escrita. Todos esos artículos que los tenemos que estudiar y aprender, y que ustedes en este curso, en esta serie de pláticas que organizó el Buzón Ciudadano, este colectivo de Buzón Ciudadano, los van a ir viendo además con más detalle. Yo les doy un panorama general. Los primeros artículos de la Constitución son las garantías individuales, son nuestros derechos a expresar, a tener armas para nuestra defensa, que ya prácticamente se acabó, porque dice, sí tienes derecho a tener armas, pero nada más, pero no las reservadas al ejército, no las prohibidas. Entonces reservan todas al ejército y prohíben todas las demás, y se acabó el derecho a tener armas para la defensa. Y si analizamos cada una de las garantías individuales, veremos que cada vez se van restringiendo más. Pero ahí está esa parte. La segunda parte de las constituciones tienen lo que se llama la parte orgánica, constituyen la parte orgánica. A grandes rasgos, la Constitución organiza al Estado mexicano, establece cómo nos organizamos como Estado, cuáles son los órganos que constituyen al Estado, pero parte de unos principios muy importantes, parte del principio de la soberanía. Las constituciones surgen cuando se derrumban las monarquías. En las monarquías en Europa
pero también en América, porque aquí no había monarcas, pero había virreyes y representantes del rey. Cuando viene la gran sacudida de la Revolución Francesa y cambian las cosas, se entiende que la soberanía no la puede tener una persona, que la soberanía la debe tener todo el pueblo, todos. ¿Quién es el soberano? El pueblo. ¿Quién era antes de las revoluciones, antes de la Revolución Francesa, de las guerras de independencia de América? Pues el soberano era un señor heredero de una casa que gobernaba, que venía desde la Edad Media. Los Capetos en Francia, la familia Capeto en Francia duró 1000 años gobernando, la misma familia, 1000 años, todo, cientos de vidas. ¿Qué hacían los soberanos? Primero, eran semidioses, ¿no? Podían hacer y decidir lo que quisieran. El soberano dictaba las leyes, las hacía cumplir y juzgaba a las personas, tenía todos los poderes. Cuando se entendió que eso era contra la naturaleza humana, contra la dignidad de las personas, que uno mande a todos, cuando se fue entendiendo eso, y cuando además esos monarcas soberanos empezaron a excederse en los abusos y la gente se hartó y se los sacudió y les cortó la cabeza, cuando pasó eso, se asumió que quien es el soberano es el pueblo. Pero entonces había que definir muy bien qué es la soberanía. Yo aquí en alguna otra charla les he dicho cuáles son los elementos teóricos de la soberanía. ¿Quién tiene la soberanía? ¿Y qué es esa soberanía? ¿Quién la tiene? Ya dijimos que el pueblo es el soberano. Pero ¿en qué consiste la soberanía? En dos cosas. La soberanía tiene como las monedas dos caras, una hacia el interior del Estado y otra hacia el exterior. Hacia el exterior hay soberanía cuando el pueblo, el Estado, el pueblo organizado como Estado, no depende de un poder externo. ¿Cuándo se pierde la soberanía? En esa cara exterior, cuando otro poder, otro Estado, una organización supranacional, la iglesia, una mafia o poderes económicos mandan y no manda el soberano. Es cuando hacia afuera se pierde la soberanía. Cuando un Estado se tiene que someter a otro Estado, principalmente, pero también cuando se tiene que someter a un poder extranacional superior. Las grandes corporaciones económicas están poniendo en duda, están poniendo en jaque a la soberanía de los estados débiles, pequeños, pobres. Y a los que no son pobres como México, que es rico, los hacen pobres a la fuerza para quitarle y arrebatarle su soberanía. Entonces, la soberanía hacia afuera es la independencia. Un país es soberano, un Estado es soberano cuando es independiente de cualquier otro. Un Estado no es soberano cuando es una colonia de otro Estado, cuando es un virreinato, cuando es un protectorado, cuando es un Estado asociado como Puerto Rico, que está asociado a los Estados Unidos, pero no tienen libertad, les imponen todo, hasta la bandera. Entonces, ahí la soberanía hacia afuera es la independencia. Que ningún otro Estado nos diga cómo hacer las cosas. Que ningún otro Estado nos venga adentro a tener soldados, policías, armas, controles. ¿Por qué decimos que estamos perdiendo soberanía? Bueno, porque ya aquí ha habido, primero con escándalo, autoridades norteamericanas que vienen y secuestran a alguien que tienen acusado allá y se lo llevan a la mala.
con la colaboración de las autoridades nacionales. Se pierde la soberanía cuando dentro del país hay fuerzas extranjeras armadas, policías armados, que ya están autorizando. Nosotros reclamamos, señalamos, acusamos, pero el gobierno acepta, débil, torpe, ignorante, voraz para los negocios, acepta que se pisotee la soberanía nacional. De muchas formas, aquí tiene la DEA, tiene el FBI, tienen otras dependencias del gobierno norteamericano, tienen muchas organizaciones de espionaje, supuestamente apoyo contra las drogas y contra el terrorismo, pero en realidad son intervenciones armadas. Cuando yo fui procurador, me buscaron mucho, especialmente de los Estados Unidos, para darnos cursos, para enseñarnos cómo debíamos ser buenos policías y cómo procurar justicia. Yo nunca acepté. Nosotros Samuel de Luillán lo creó y yo lo continué. Tuvimos un instituto de formación policíaca ejemplar. No entró ni un solo policía que no pasara por ese instituto, ni uno solo, ningún recomendado, ni el chofer de fulano, ni el guardaespaldas de Perengán, nadie era policía si no pasaba por el curso. Y nosotros estábamos orgullosos de que podíamos enseñar, y cuando necesitábamos, porque se necesita apoyos, sistemas extranjeros, preferí los de Francia y los de España para apoyarnos, y no lo de los Estados Unidos porque son invasivos, porque son aprovechados. Son eficaces en muchas cosas, especialmente en las cosas de violencia, pero terribles. Para ellos no hay amigos, hay negocios. Entonces yo tampoco permití que la PGR calificara a mis policías. Teníamos nuestro propio instituto, ¿por qué teníamos que calificarnos? Todos esos inventos de que la certificación, hay unas certificaciones que les ponen el número ISO 2000 y no sé cuál. Esas certificaciones son formas de aceptar la injerencia externa. Además les pagamos porque nos certifiquen que somos buenos, que hacemos bien las cosas. Pues hay que hacerlas nosotros y calificarlas nosotros. ¿Para qué tenemos que estar viendo si nos autorizan? Los Estados Unidos se han vuelto expertos en eso. Tienen organizaciones privadas que hacen eso. Tienen organizaciones de seguridad pública entrenados como militares, que son empresas privadas que prestan servicio de seguridad. Esa es injerencia en la soberanía. No tenemos que admitir eso, ni que nos califiquen, ni que digan México quedó como calificaban a Cuba, ya están cediendo un poco, pero ellos decidían a quién podían embargar, a quién no, quién aprobaba, a quién le ponían palomita y quién se quedaba fuera de sus calificaciones. Esa es pérdida de soberanía. ¿Cuál es la otra cara de la soberanía? Hacia adentro. Hacia adentro, el pueblo es el soberano. Pero somos, ya no sé cuántos, pero ustedes no van a saber cuántos millones de mexicanos somos. 120. Hasta ahorita como 120, pero somos muchos y nos reproducimos rápido. Tengo un amigo que decía que vamos a recuperar el territorio que en el siglo XIX se quedaron los americanos con él, con la Alianza para la Reproducción, porque van tantos mexicanos y se reproducen más rápido que los sajones. Entonces ahí vamos ocupando el territorio. Pero bueno, somos 120 millones. ¿Cómo le hacemos para ejercer la soberanía? Pues cuesta mucho trabajo. Los griegos que inventaron la democracia, los griegos se juntaban en la plaza, en el ágora, en la plaza pública, en el centro de sus pequeñas ciudades,
se conocían todos, eran pequeñas ciudades. La fuente de la sabiduría, de la filosofía, de la estética es Grecia, pero eran unos pocos, ahí estaban como estamos nosotros aquí, y había que tomar una decisión si quién iba a encabezarlos para pelear con los persas. Pues ahí decidían quiénes y se tomaban las decisiones. Además no eran todos, porque las mujeres no iban, solo los padres de familia, no cualquiera, pero esa pequeña democracia que así empezó era relativamente fácil. Cuando las poblaciones fueron creciendo, se hizo muy difícil tomar decisiones colectivas, y por eso aparecieron los monarcas, los soberanos, los mandones, que dicen, ustedes se callan, yo soy el que ordeno. Churchill y algunos lo han dicho, la forma de gobernar más fácil es la dictadura. Ahí nadie discute nada, alguien toma las decisiones, se puede equivocar o no se puede equivocar. Y decía un dicho que yo le oía a mi abuela decir, si el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Era un dicho. Bueno, eso va en contra de la dignidad de las personas. ¿Por qué nos tiene que mandar Luis XIV o Luis XVI si ni siquiera ni es más inteligente que nosotros, ni tiene por qué tomar las decisiones que son de todos? Entonces surge la democracia, pero en una comunidad moderna de millones de personas vienen las dificultades. Hay que organizar formas para tomar decisiones políticas, y son las elecciones. Eso es la democracia. Hacia adentro, el soberano es el pueblo, para seguir hablando de la soberanía. Pero ¿cómo toma sus decisiones? Pues a través de los órganos que él elige, y que están establecidas sus reglas de cómo se forman, cómo se constituyen, cómo se eligen, y luego qué funciones tienen. Eso está en la segunda parte de las constituciones, en la parte orgánica. Se llama orgánica porque es la que organiza a la comunidad. ¿Y cómo está organizada nuestra constitución hacia adentro del país? Pues tenemos tres poderes. Los tres poderes que ejercía una sola persona en la época de la monarquía, y en México uno solo, que era el virrey, en nombre del rey que estaba al otro lado del océano. Aquí tenemos las funciones. Las tres funciones son el poder legislativo, que es el más importante. Aquí en México se volvió el trapeador, el que limpia las porquerías. Así está el poder legislativo, lamentablemente, pero es el principal poder, es el poder fundamental, el que dicta las leyes, el que hace las leyes, el que dice cómo debe actuar el ciudadano y cómo debe actuar el gobernante, qué debemos de hacer, cómo debemos colaborar para los gastos comunes, cómo se deben gastar. El poder legislativo es el poder principal. Luego el ejecutivo es el que tiene a su cargo la administración, el que cumple las leyes. Ese sí tiene un cierto margen de órdenes, de tomar decisiones, porque para legislar se necesita tiempo, meditación, reflexión, debate, discusión honrada, no como sucede ahora. Ahorita hablamos más de eso. Para legislar se necesita cierta prudencia y calma. Para ejecutar no, sucede algo y hay que actuar rápido, hay una invasión y hay que dar órdenes al ejército. Por eso el titular del Ejecutivo, que en México es el presidente, tiene el mando de las fuerzas públicas, tiene el mando de las relaciones internacionales, y tiene un poder que es más grande que ese. Manda al ejército, tiene las relaciones internacionales. ¿Cuál es ese poder que es más grande que esos dos? ¿Cuál? Judicial, no, ese es independiente, aparente. No, la lana. Él tiene la Secretaría de Hacienda, la Tesorería Nacional,
cobra los impuestos y distribuye el dinero. Ese es un poder terrible. No tiene autoridad moral, pero tiene poder, pero inmenso. El presupuesto nacional, yo ya perdí cuántos ceros le ponen, ya no sé cuántos, desde que fui diputado y que sí me lo sabía. Ya no sé, es todo el dinero que todos los mexicanos aportamos por todos los caminos y conductos, llegan a la Tesorería Nacional. Es una fortuna gigantesca. ¿Quién lo administra? El Poder Ejecutivo. Entonces, por eso es tan fuerte. Manda a los soldados, manda a las policías, tiene las relaciones internacionales y tiene la lana. Entonces, ese es el Ejecutivo, pero no es absoluto. En una sociedad democrática, en una democracia bien organizada, el Ejecutivo se tiene que atener a lo que le dice el Legislativo. Y el Poder Legislativo no solo hace las leyes, sino que le lleva las cuentas al Ejecutivo. Eso debiera ser, ese es el deber ser, pero no es el ser. Y luego el otro poder, el Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo ejecuta y administra, y el Judicial resuelve las controversias. Las controversias que pueden ser entre particulares o entre particulares y la sociedad. El derecho penal, por ejemplo, no es un derecho en que dos particulares estén dirimiendo una controversia. Es el Estado que acusa a través del Ministerio Público y alguien que rompe las reglas del Estado, que comete un delito. Pero el Poder Judicial resuelve, dice si eres culpable o eres inocente, dice entre un pleito entre un matrimonio por la custodia del niño o por la casa que compraron, dice tú tienes razón o no, o se reparte así. O porque te vendí y no me entregaste lo que te vendí. Ese es el Poder Judicial. Resuelve los conflictos que se dan naturalmente en la sociedad. Por cierto, ahí la tendencia es a buscar soluciones negociadas, lo cual no está mal, que haya menos pleitos y más acuerdos. Pero bueno, esos son los tres grandes poderes. A través de esos poderes, el pueblo ejerce su soberanía. Si el pueblo no tiene caminos, herramientas, instituciones bien hechas para ejercer la soberanía, ¿cómo puede ejercerla? Nosotros, está representándonos Peña Nieto a nosotros, al pueblo de México, está representando, no está ejerciendo nuestra soberanía, no, está entregando a los extranjeros el patrimonio nacional. No es eso lo que el soberano quiere, no queremos eso. Una parte del soberano, que es el pueblo, ni se entera. Los que nos enteramos, los que estamos atentos, los que leemos el periódico, los que sabemos qué está pasando, pues reclamamos y decimos y nos organizamos en partidos y tratamos de detener eso. Pero una gran mayoría no. Nos han atarantado tanto, nos tienen tan distraídos que no se dan cuenta de que están siendo pisoteados y toleran, pero no está representando realmente a la soberanía que se le dio, la parte de soberanía que se le entrega. Por supuesto, el Poder Legislativo, que les repito, ha llegado a México, en México ha llegado a abyecciones, se convirtió en un trapo sucio. El Poder Legislativo, que debiera ser el verdadero representante de la nación. La Constitución dice que los diputados son representantes de la nación. Fíjense ustedes, no de su partido, ni de su gobernador, como funcionan ahora, ni de su corriente ideológica, ni de su sector social. Son representantes de la nación, deben velar
porque las leyes y cómo funcione la organización del Estado en bien de toda la colectividad nacional. Esa es la nación. ¿Y a quién representan los diputados? A nada, ellos mismos les pagan tanto dinero, se dejan, que en el fondo es basura con lo que se roban otros, pero ellos con eso se conforman, con unos cuantos millones que les dan cada año, y con eso se vuelven dóciles, renuncian a cualquier derecho a opinar, a oponerse, a razonar por sí mismos, voltean a ver cómo vota el líder y votan así. Eso no es ser un poder legislativo. Se acabó el poder legislativo, realmente, se acabó. No es nada, hace lo que le dicen. Acaba de aprobar el Senado la medalla Belisario Domínguez para Balleres, para un empresario muy rico, dueño del Palacio de Hierro y de minas en México y de muchos negocios, del ITAM, entre otras cosas. Se merece una medalla que lleva el nombre de Belisario Domínguez. De seguro que no, el pueblo de México no le hubiera dado ese reconocimiento. Ni siquiera sabemos bien quién es, ni él sabe nada del pueblo de México. ¿Por qué nuestros representantes le dan la medalla Belisario Domínguez? Ustedes saben quién fue Belisario Domínguez. Fíjense, era un senador suplente por Chiapas, en tiempo de Victoriano Huerta, el que mató a Madero. Ese senador suplente, como su propietario no vino, él asumió el cargo de senador, porque el otro se quedó en Chiapas. Y él dijo, yo me presento, y estaba Huerta gobernando, acababa de asesinar a Madero y a Pino Suárez, se adueñó del país con un golpe militar, y Victoriano Huerta era un general porfirista de la época de Porfirio, matón, arbitrario, y ese senador valiente, chiapaneco, Belisario Domínguez, pide la palabra y le dicen, le preguntan, ¿qué vas a decir? Porque tenemos a Huerta que nos tiene amenazados. Y él les dice, pues voy a denunciarlo, voy a acusarlo de asesino, voy a decir que es un usurpador, voy a decir que está gobernando a espaldas del pueblo. Y entonces los mismos senadores, compañeros de él, le niegan la palabra. No puede hablar en la tribuna. Llevaba su discurso escrito y no lo dejan que tome la palabra. Entonces, ¿qué hace Belisario Domínguez? Imprime su discurso en una imprenta por ahí, en Donceles, yo creo, porque la Cámara de Diputados estaba en Donceles y ahí hay muchas imprentitas. Va, imprime y reparte por toda la ciudad su discurso, él personalmente, y le cae tan mal a Huerta lo que le están echando en cara: la traición a Madero, la felonía, la arbitrariedad de un militar que asesina a un presidente electo, uno de los pocos que han sido electos realmente, y manda a apresar a Huerta, manda a apresar a Belisario Domínguez y lo matan a la mala. La leyenda, no hay dato histórico, dice que un doctor, el doctor de Victoriano Huerta, le corta la lengua para escarmiento de alguien que quería hablar, señalando arbitrariedades. Era un héroe, fue un héroe cívico, un hombre que se sacrifica, que su vida se sacrifica por decir la verdad, por denunciar la arbitrariedad. Esa medalla se la han dado, creo que hasta Samulowski, creo, a Fidel Velázquez, pero ahora a un empresario, que además sus empresas son las que contaminaron los ríos de Sonora. Bueno, es una vergüenza. Entonces, vean el nivel que ha tomado nuestro poder legislativo. ¿Qué debe haber en una asamblea de representantes de la nación, senadores o diputados? ¿A qué van? ¿A qué van?
a hablar por el celular, pues, a dormir, que ahí los hemos visto. No, a lo que debieran ir es a discutir las propuestas de ley. Ahora ya las leyes se quedaron en segundo lugar, discuten más puntos de acuerdo que no sirven para nada, pero debieran discutir las leyes, ir abiertos a escuchar los argumentos, conocer las leyes, leerlas, revisarlas, dar su opinión, debatir en comisiones y debatir en el pleno. Todavía se hacía eso en el tiempo del viejo PRI, se hacía, luego votaban ellos por consigna, pero se llenaba la formalidad. Ahora ya ni eso, se hace una propuesta y se pone a discusión si se va a someter a discusión o no. Entonces la mayoría dice no se pone a discusión, ni siquiera se discute. ¿A qué van? ¿Para qué todo el aparato? ¿Para qué las elecciones que cuestan tantísimo? Pues para que vayan unos supuestos representantes que no lo son a hacer lo que les dice su dirigente, su pastor, le decíamos cuando yo fui diputado, el pastor del PRI, era el que dirigía las cosas y tenía ahí el telefonito para comunicarse con el presidente ahí en su curul. Ahora ya hay modos más rápidos con el celular y con el internet, pero entonces así lo hacían y votaban los priistas como les decía su pastor. Uno que otro tuvieron, hay uno por ejemplo que yo recuerdo, Manzanilla Schaffer en el 68, y algunos que se rebelaron, que tuvieron las agallas y el valor personal, pero la mayoría volteaban a ver cómo votaba el pastor y ellos votaban igual, ni siquiera les decían, ellos tenían que ver ahí cómo. Ahora ya no llenan más aparato, hay comisiones y toman decisiones y las cúpulas y no sé cuánto, pero hacen lo mismo y ya no van a ver qué decisión colectiva toman. Lo que les dijeron. Yo les digo que cuando yo era diputado, llegaba el proyecto del Ejecutivo y con un clip venía atrás el dictamen, lo que teníamos que decir nosotros, pero nos oponíamos y discutíamos contra eso y había debate. Ahora ya ni siquiera hay debate, no hay debate. Hablan los compañeros, que son muy pocos, que tienen libertad de expresión, que fueron electos y se sienten responsables, y ya ni los oyen, no hay ni quien les conteste, los tiran de a locos, vamos a decir. Ellos tienen el deber de subir a la tribuna y decirlo, y ahí queda en el diario oficial, y a lo mejor hasta los diarios oficiales los cambian cuando quieren. Bueno, ese no es un poder legislativo. Y el poder judicial, que se ha mejorado en cuanto a edificios y capacitaciones, ahora los jueces y los magistrados son doctores y maestros y tienen títulos y viajan al extranjero, pero siguen recibiendo consignas, siguen igual, reciben las consignas. Cuando se trata de asuntos importantes, antes de resolver, preguntan. Entonces, no está funcionando la representación nacional. La soberanía que el pueblo tiene, la ejercen representantes que no representan al pueblo, sino a intereses políticos y económicos muy importantes. Entonces, nuestra Constitución se volvió una formalidad vacía, hueca, a la que hay que volverle a dar contenido. Tenemos que llenar la Constitución de un contenido valioso. Yo concluiría esto leyendo dos artículos de nuestra Constitución actual que no tenemos que olvidar, porque ilustran qué es lo que quiere ser este documento, que son unos cuantos artículos, unas palabras organizadas, pero que tiene un gran valor moral, ético. Me refiero
los últimos artículos de la Constitución, que ya casi nadie llega en las escuelas al final a estudiarlos, pero que son muy importantes. Miren, el último artículo de la Constitución es el 136. Les voy a decir lo que dice. Esta Constitución, fíjense, no perderá fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo, reconoce aquí al pueblo, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esto. Es lo que estamos viviendo. No hubo un golpe de Estado en día y fecha como había las revoluciones, pero no estamos viviendo, no hay un trastorno público donde hay un gobierno contrario a los principios de la Constitución. Evidentemente sí. Tenemos que hacer valer este artículo, tenemos que recuperar, que el pueblo recobre, dice, su libertad y restablezca la observancia de la Constitución. Tenemos que hacer eso. Hay que citar este artículo. Citamos otros, los que se refieren a la soberanía popular, a que el pueblo decide su forma de gobierno. Está bien, hay que citarlos también, pero no hay que olvidar este. Si está sucediendo una cosa tan grave como la que está pasando, no con un golpe militar, pero sí con una arbitrariedad, llegan con una simulación al poder, falsificando las elecciones, comprando votos, alterando actas, haciendo un verdadero fraude del proceso electoral. Están se ponen en este artículo, llegan al poder sin representación popular. Entonces el pueblo tiene, conforme al 136, que recuperar su soberanía. Y quiero leer también el anterior, el 135, que dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de las dos cámaras y luego la mayoría de las cámaras locales, aprueben la reforma o modificación. Pero, ¿qué presupone este 135? Que los senadores y diputados representan al pueblo. Para modificar la Constitución lo deben hacer los verdaderos representantes, no los usurpadores, y no algunos que sí llegaron con el voto mayoritario, pero llegan ahí y por $1,000,000 venden su voto, porque este gobierno perverso compra votos el día de las elecciones, los compran con una despensa, con una televisión, con dinero a veces a la gente muy pobre, con celulares, con muchas cosas. Pero no se queda ahí. Ya que llegaron los diputados a la Cámara o los senadores al Senado, pues también compra los votos. Un cínico que ahora es cónsul en Barcelona, que se apellida Herrera, creo, Fidel Herrera, que fue gobernador de Veracruz. Él decía algo muy cierto. Él decía, para esta política mexicana ruin, decía: en política lo que se vende es más barato. ¿Sí? Convencer a alguien de que tengo razón cuesta trabajo, pero decirle: oye, vota por mí, mira, aquí tienes $1,000,000, pues es más barato. Para ellos, que tienen todo el dinero, que manejan el presupuesto, en política comprar es barato, aunque atropellen la ley, la moral, la dignidad de las personas. Entonces compran votos de ciudadanos, compran votos de legisladores,
y luego compran partidos completos, pues ya no, ¿qué nos queda? Recuperar la soberanía, como dice el 136. La Constitución es un documento muy importante, que está ahorita convertido en un mosaico de errores, porque se ha modificado sin ton ni son, porque se han escrito artículos contrarios al interés y a los principios de la Constitución. Decía el maestro Mario de la Cueva, constitucionalista mexicano, que hay ciertas decisiones políticas fundamentales que no pueden modificarse. Por ejemplo, la separación Iglesia-Estado. Si quisieran reformarla, no va en contra. Si quisieran suprimir las garantías individuales, a que volviera a haber esclavitud, que los poderes se centraran en una persona. Hay principios que no pueden modificarse. La Constitución puede modificarse, pero respetando su espíritu esencial. Uno de esos era el reconocimiento, la decisión política fundamental de que forma parte del patrimonio nacional, de área estratégica de la economía, el petróleo y la electricidad. Eso no lo podían haber modificado. Lo modificaron con los votos traidores, ciegos. Los convencieron con dinero y con prebendas y con derecho de picaporte, y se dejaron palmear en la espalda y someterse y aceptaron vender nuestro territorio, nuestro patrimonio nacional. ¿Qué quiere decir área estratégica de la economía? En las áreas estratégicas de la economía está la energía atómica, el petróleo, todos los carburos, los hidrocarburos, que es el petróleo básicamente, está la electricidad y está el correo, creo. Bueno, eso, ¿por qué es estratégico? Pues alguna vez lo he dicho aquí, es estratégico porque nos da una ventaja. Si el mundo globalizado es un mundo de competencia, ¿qué necesitamos para competir con cierto éxito y poder defendernos? Pues tener asideros, tener recursos nuestros. Si entregamos nuestras áreas estratégicas, quedamos inermes. Ellos son defensores de la libre competencia y dicen hay que ser competitivos, nos lo ponen eso como una gran virtud, hay que ser competitivos, y para que Pemex sea competitivo le amarran una mano y un pie, le quitan el petróleo y lo lanzan a competir con las grandes empresas transnacionales que no habían podido competir con México, porque en México, a pesar de la corrupción que había en Pemex, México tenía una gran industria petrolera que nos daba recursos, 40 centavos de cada peso que gastaba el Estado salían de Pemex. Esa área estratégica de la economía la entregamos. Bueno, pues es como si el general Ignacio Zaragoza, alguna vez lo he dicho aquí, dice, el fuerte de Guadalupe para ser competitivos se los doy a los franceses y yo me quedo con el de Loreto. Pues, ¿qué le diríamos a alguien que es un imbécil o que es un traidor a la patria? Bueno, eso es lo que hicieron. Entregaron nuestros recursos con los que podemos competir un poco. ¿Qué nos queda? Si seguimos por ese camino, si seguimos por ahí, por donde nos van llevando, arrastrando, pues vamos a acabar de esclavos, ¿sí? No estoy exagerando. Es lo que quieren, que tener aquí una mano de obra barata, sometida, callada, que ya cuando no sirva se vaya al basurero de Cocula o de cualquier otro basurero. Eso es lo que esperan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no dejarnos, rescatar nuestra Constitución, entender lo que es una Constitución, es una parte dogmática que establece los límites del Estado, que también tiene límites, que son nuestros derechos, nuestras garantías individuales, y que organiza la sociedad, pero bajo el principio de democracia, de soberanía popular. Eso es lo que tenemos que rescatar.
Pues yo con esto, esta primera parte de este curso que organizó Buzón Ciudadano, con esto lo termino y quedo a sus órdenes por si hay preguntas. Buenas noches, mi nombre es Miguel. Perdón. Estoy emocionado por la presencia del doctor Batis, que nos ha dado una cátedra tan importante. Mi nombre es Miguel, buenas tardes, disculpen. Es interesante la plática que nos ha dado el profesor Batis. Yo no tengo más que decirle y darle las gracias porque es un tema súper importante. Yo me he interesado bastante en ese tema de la Constitución, soy abogado también, pero pues nunca se compara con el conocimiento amplio que tiene el doctor en esta materia. Yo quisiera agregarle el artículo 39 de la Constitución, que nos dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Creo que queda bien claro de que en todo caso es el pueblo, cuando se da cuenta que no está la autoridad respondiendo a los intereses de la mayoría o a los intereses de esta sociedad, es cuando en todo caso tenemos que hacer algo. Para ello debemos de estar conscientes nada más, y los artículos que el doctor nos ha leído, pues ya aprendí yo un poquito más de eso, porque sí es importante que sepamos complementar las cosas. Yo les doy gracias a ustedes y pues hay que hacer algo al respecto, porque sí, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Gracias. Sí, buenas tardes, hermanos y hermanas. Yo tengo dos preguntas. Bueno, una es que si está permitido en la Constitución el que, bueno, como ando en muchos lados, me he dado cuenta de que, por ejemplo, en el INE alquilan, no sé, la planta que le corresponde al INE, o algunas judicaturas alquilan todo el edificio, cuando que lo pueden construir y ahorrarse ese dinero en el alquiler, ¿verdad? No sé si mis preguntas están claras. Si alquilar un edificio para que funcione como el INE, porque digo, yo creo que cuesta mucho dinero pagar renta, que si la alquilan, digo que si la construyen, y así le pasa para muchos, ¿verdad? Es una pregunta. Y la otra, pues es una cosa, para mí eso me da mucha tristeza, porque yo paso por allá, por donde están varias universidades, me meto a propósito, ¿verdad? Voy al campamento con los maestros y les pregunto a los alumnos de las universidades que está ahí del Valle de México, creo que es, y le digo: oye amigo, ¿qué dice el artículo 3º? ¿Qué dice el artículo 11? El 27, ¿y qué creen? Dice: pues sepan, esa es mi inquietud, mi tristeza y mi preocupación, que los estudiantes ni siquiera se interesen en no saben ni lo que es la Constitución. Es todo, gracias. Buenas tardes, maestro. Quiero hacerle dos preguntas muy simples. Usted habló de la esclavitud. Usted habló de la esclavitud. Todavía hace algún tiempo, yo recuerdo cuando era chica, que hablaban de las tiendas de raya. Eso era esclavitud, me imagino. Quiero que me lo diga. Y por otro lado, ¿no? Las tiendas de raya, fantasía. Por otro lado, habló también de las monarquías. ¿Cómo es posible que uno de los países más fuertes de Europa, Inglaterra, tenga monarquía? Creo que nada más es un parapeto, pero lo que cuesta es pagarles a todas esas gentes, es increíble. Que me lo diga por qué razón existe. Bueno, hasta aquí vamos a dar respuestas a lo que acaba de dar a las preguntas, y luego continuamos en la segunda ronda con ustedes. ¿Sí?
Bueno, sí, es el artículo 39, no lo mencioné porque es el que más se menciona cuando se habla de la soberanía popular. Qué bueno que lo leyó el licenciado don Miguel. Dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Es un principio histórico que viene de muy atrás, que lo van ustedes a oír varias veces en esta pequeña serie de pláticas sobre la Constitución. Es fundamental. Qué bueno. Y luego el 40, que ya ha entrado en gastos, y por la pregunta, el 40 es fundamental. Dice: el pueblo mexicano, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal. Esa es la decisión del pueblo mexicano. Pero somos realmente una democracia representativa. No. Son nuestros representantes. Está violándose el 40. Son muy importantes. Muy bien, como dice la segunda pregunta de la maestra, que no saben los muchachos, muchos, pero muchos no nos sabemos de memoria los artículos, pero hay que tener una constitución. Lo que pasa es que también la reforman tanto que esta que traigo aquí, que tiene como un año, ya es otra, ya cambios están. Yo decía, cuando hace mucho que participaba en política, que cada presidente llegaba con sus reformas a la Constitución bajo el brazo para pasar a la historia, pero ahí le metían algo y mantenían más o menos el espíritu. Ya la destazó. De Salinas para acá han acabado con la Constitución mexicana. Las cosas esenciales o las hacen a un lado o la reforman. Miren, yo creo que está muy bien que conozcamos la Constitución. Yo les diría, lean esos artículos. ¿Cuáles son los mexicanos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los derechos de cada mexicano? Lo van a ver en estas pláticas. Y luego, que tengan su Constitución. Yo les diría, para darle seguimiento con riqueza a esta serie de pláticas, compren una Constitución, nomás vean que sea de este año, para que tenga las últimas reformas. Y respecto del alquiler de edificios, que es una práctica muy mala, es una práctica viciosa. Mire, yo estoy buscando, y les pido que si me ayuden en eso, estoy buscando un edificio dentro de la delegación Cuauhtémoc para poner la escuela de Derecho, de las que se van a sustentar con recursos de Morena. No encuentro, por lo caro de las rentas, y porque cuando saben que es para nosotros ya no quieren rentárnoslo. Pero mire, mi hija, que es la licenciada Susana Batis, me está ayudando en eso. Fue a ver un edificio que rentan en las calles de Donceles, que tenía rentado el gobierno de la ciudad, grande, que hubiera sido bueno para nosotros. ¿Saben cuánto renta al mes? 750,000 pesos al mes. Y eso le pagaba al gobierno. Qué bueno que ya lo dejaron, ¿no? Pero bueno, un inquilino pobre como somos nosotros, pues no puede pagarlo. Para una escuela, y ese edificio, la dueña es una señora que recibe 750,000 pesos al mes del gobierno. Por eso está la situación tan terrible, por esa desigualdad. Es una mala práctica. El gobierno tiene recursos suficientes para construir sus propios edificios. Lo que pasa es que también ahí meten mano, como dice Enrique Galván Ochoa, donde hay obras, hay sobras, que decía Juan González. Entonces, hacen obras o rentan, y de los dos lados sacan su mordida. Ahí el poder legislativo debiera ser el que le lleve las cuentas, el que aprueba o desaprueba las cuentas,
y tiene una contraloría, una Contaduría Mayor de Hacienda que se llamaba antes, para iniciar procedimientos cuando hay corrupción, pero no la emplean. Luego, las tiendas de raya fue una práctica mala, muy perversa también, para tener sometidos a los peones de las haciendas, para tenerlos prácticamente como esclavos. Cuando eran esclavos ahí estaban, el dueño era el dueño de la hacienda, ahí vivían en la hacienda, y cuando ya no había esclavos encontraron un mecanismo que les servía para tenerlos ahí, a los peones acasillados que les llamaban, porque estaban en casitas pequeñitas y tenían que ganar un salario. ¿Cómo les pagaban? Les pagaban con vales, y esos vales solo se los recibía la tienda de la hacienda. Entonces, eran prácticamente, no podían ir al pueblo a comprar con sus vales, tenían que comprar en la tienda de raya que era de la hacienda. Ahí les pagaban su raya, pero no en dinero, en tarjetas, en vales, en moneda de la hacienda, vamos a decir. Entonces, eso era equivalente a una esclavitud. Era lo que inventaron entonces. Ahora inventan el outsourcing y otras formas, las maquiladoras, los contratos mensuales. Hay trabajadores del Estado y del gobierno de la ciudad que tienen contratos por un mes, y al mes tienen que firmar otro, y al mes otro, y otros los tienen por años, y prácticamente se vuelven esclavos. Por eso hay abusos de todo tipo, exigencias, les quitan parte de su sueldo, porque como no tienen la planta, no pueden defenderse legalmente en tribunales, y se parecen. Es la tienda de raya de ahora, ¿no? Dice, tú eres mi empleado, sí, pero yo te digo, si el mes que entra vas a seguir siendo. Y ahí los tienen. Tenemos que combatir eso. Bueno, creo que ya. Sí, y continuamos con las preguntas. Compañeras, compañeros, me decían dos damas que estaban adelante de mí cuando yo venía encaminando. Me dice, usted primero, bueno, primero las damas y después los caballeros. Bueno, yo más bien, yo creo que toda plática o intervención que tenga uno aquí en el Estado es importante. Por ejemplo, ¿qué hacer con nuestro querido amigo Batis? A mí me da mucho gusto porque he logrado comprobar que es un buen político. Yo lo conozco a él desde que era procurador, no lo trataba, pero supe que fue procurador del DF. Es un hombre muy culto, muy preparado, del cual nosotros, que se nos está hablando acerca de la Constitución, estamos quizá apenas conociendo por primera vez algunas personas de existencia de algunos artículos tan importantes como el artículo 133 o 136 que mencionaba mi querido amigo. Yo lo que quería decir es esto, algunas observaciones a los dichos de mi amigo Bernardo Batis, que a veces hace que uno rememore y la mentalidad vuela como un rayo, ¿verdad? Como el viento libre, y se acuerda uno de acontecimientos que ha tenido nuestro país. Por ejemplo, él habló de Belisario Domínguez, un buen ciudadano mexicano, buen incipiente político tal vez, pero que tuvo el valor civil de hablar a favor del conglomerado, del pueblo, hacer algo por su nación. ¿Qué fue lo que le dieron de premio? Pues quererlo cortarle la lengua, decía. ¿Qué fue pregunto yo, qué fue lo que hicieron con Colosio? Colosio, otro individuo mexicano, buen político, buen líder, habló quizá antes de tiempo. ¿Y cuál fue el premio que le dio Salinas de Gortari?
la muerte. Porque aunque a mí no me consta, pero cualquier persona puede sacar esas conclusiones, ¿no? De que fue el mismo gobierno que no lo querían y que lo mataron. Habló también acerca de cómo nos han invadido los norteamericanos, cómo nos han robado 7 estados de Estados Unidos que le han robado a la nación. Y eso me ha hecho a mí cavilar qué va a suceder al paso de los años. Y el maestro Batis, el profesor Batis, lo mencionó y dijo que nos reproducíamos los mexicanos, nos reproducimos, pues no sé, como los animalitos, ¿no? Y eso a mí me hizo pensar en algo que yo observé alguna vez, de que pues nos han robado esos estados mexicanos que ahora son norteamericanos, pero observando lo que sucede en el acontecer del tiempo, se dan cuenta de que, si ustedes ven, allá hay una empresa mexicana que se llama Maseca, y los dueños es un mexicano, y así como es un mexicano, hay muchas casas de comida o industria que están produciendo ya no como trabajadores, sino ahora como dueños de industrias, y tienen propiedades y tienen negocios. Y digo yo, ¿será que con el paso de los años tan sobrepoblado estará Estados Unidos de mexicanos, que no serán otra vez nuestros esos estados que nos robaron sin misericordia? Entonces, yo creo que estas pláticas que nos dan, y que a veces no nos relaciona uno mucho con el tema, pero que debemos de tener la decisión de pasar enfrente, de exponer nuestras ideas, de enriquecer nuestra cabeza, nuestro grupo. Otra de las cosas por las que, como decía mi amigo Batis, que tenemos que hacer es la cultura, que no se pierda nuestra cultura, porque perdiéndose la cultura se desbaratan los pueblos. Hay muchos, pues no sé, totonacas, olmecas, los de Sonora, pero la secta que hay, que son pueblos pequeños que se desisten a morir y que no quieren ellos dejar de participar al alcance de sus facultades, porque no son ingenieros, no son doctores, no son políticos, no son abogados, pero son personas que se dedican, como nosotros, se reúnen, platican los problemas y resuelven los problemas. Eso era lo que yo quería decir, compañeros. Gracias. Más que nada, disculpen. Sí, pues sí les pedimos brevedad, porque si no terminan los demás compañeros de pasar. Vamos a ser breves, sí, para completar. En primer lugar, agradezco su atención. Me da mucho gusto ver a un ex vecino que conocí hace más de 40 años en Villa de Cortés, a un compañero universitario, también lo traté como diputado, y en cierto sentido hemos sido compañeros de estas luchas. Yo soy José Arias Chávez, viejo profesor universitario, como viejo no hace falta decirlo, creo, ¿verdad? Profesor universitario, jubilado, y quería decir nada más 3 cosas. En primer lugar, ya iba a ver, qué bueno que ya el compañero habló del artículo 39, pero junto con el 136, el 135 y el 40 que mencionó el compañero licenciado, tendrían que animarnos a hacer algo por nosotros, por el futuro. Y además me da mucho gusto ver a tanto joven, aunque tengan canas como yo, por aquí, pero me quiero dirigir a los jóvenes de edad, porque van a estar, supongo, más tiempo aquí. Porque es el mundo del futuro el que tenemos que rescatar, es su patria que está actualmente conculcada por unos
espurios, irresponsables y abusivos. Traidores. Y en ese sentido nomás quiero decir tres cosas. En un estudio de la Cámara de Diputados que de 2000 a 2010 hizo este estudio, se llama La minería en México. En los 300 años o más o menos de la colonia en México, España, los colonizadores, sacaron 192 toneladas de oro en esa época. Y en cambio, en los 10 años que van del siglo XXI, en los 10 años que van del tercer milenio, de 2000 a 2010, ya las compañías extranjeras, canadienses, gringas, y los ricachones mexicanos, como este que le dieron, como este que le dieron el premio, Belisario Domínguez, Balleres, esos, Slim, y otro que se llama Germán Larrea, el dueño de Minera de México, que no han sacado a los pobres mineros que quedaron ahí en 2005, porque no le alcanza la lana para sacarlos cada vez. Pues esas empresas entre 2000 y 2010 sacaron más del doble, que son 421 toneladas de oro, mientras que en 3 siglos los españoles sacaron 192 toneladas de oro. En 10 años, de 2000 a 2010, no sé cuánto lleven hasta 2015, pero de 2000 a 2010, más del doble de toneladas de oro que se llevaron los españoles. Así estamos llenos de otras cosas. Ya no hay tiendas de raya, pero ahora tengo la tarjeta de crédito, a ver si puedo pagarlo. Ya no hay esclavos, pero hay empleados de hambre por doquier, hay jornaleros que también están como esclavos castellanos. Vamos a permitir, sobre todo los jóvenes que les toca vivir todavía más este mundo que nos queda. Ojalá vinieran más aquí, ojalá participaran más. Algunos de nosotros ya vamos de salida, pero mientras estoy vivito y coleando, voy a seguir participando. Y una última cosa, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que estos rateros como Peña Nieto y secuaces y otros extranjeros, va a costar disque 15,000 millones de dólares, pero eso nada más el aeropuerto ese. Los servicios adicionales, por lo menos otros 5,000. Así que les pregunto a ustedes, especialmente a los jóvenes, ¿por qué se va a pagar una deuda adicional de 20,000 millones de dólares? Por mucho que no sepan aritmética, multipliquen por los 16 o 17 pesos que dan por dólar. Otra deuda más de 20,000 millones de dólares para una cosa que no sirve más que el 1% de la población del país. Se puede dar el lujo de andar volando en aviones. Ya hay un aeropuerto aquí, se va a tirar la basura a pesar de lo que se gastó. Entonces yo los invito a ustedes a que se opongan. Ese es un ejemplo más de las muchas trazas y corruptelas y cosas absurdas e idiotas que está haciendo este gobierno. Por cierto, el próximo martes y miércoles, el 10 y el 11, inauguraremos un frente amplio contra esta estupidez del nuevo aeropuerto que quieren robarnos, y va a ser en el Auditorio Che Guevara, que antes se llamaba Justo Sierra, en la Ciudad Universitaria. Este es un asunto de la sociedad civil, no es partidista, pero son bienvenidos los que quisieran ir el martes y el miércoles todo el día en el Auditorio Che Guevara. Gracias. Maestro Batis, buenas tardes, muchísimas gracias. Tengo una pregunta que pues me gustaría que usted nos hablara al respecto. Nos habla del artículo 39 constitucional, del 135, del 136. Sin embargo, según lo que yo veo, es que no hay pueblo. Tenemos posiblemente algo que rescatar con una constitución, pero ya no hay pueblo, maestro. Lo han desmontado quizás los medios de comunicación. El asunto, somos 120 millones de individuos, no sujetos colectivos. No hemos entendido qué es unión, no hemos entendido qué es colaboración. Dudamos de salir a votar, dudamos de salir a marchar, porque lo consideramos absurdo. Ojalá nos pueda ampliar el debate. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes. Inicio diciendo que porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que queremos justicia para los 49 niños asesinados en la guardería del ABC de Hermosillo, Sonora,
y que pedimos la libertad de todos los sociales que se encuentran injustamente encarcelados por este criminal gobierno. Le pregunto, maestro Batis, en México, tomando como base la Constitución, ¿existe la democracia? Si me dice que sí, ¿cuál es la base para sustentar tal afirmación? Si me responde que no, ¿qué tipo de régimen político es el que persiste en México? Es muy importante conocer la Constitución, porque esta reunión, esta que estamos realizando y de la cual somos partícipes todos, la hacemos fundamentados en el artículo 9 de esa Constitución que la gran mayoría del pueblo mexicano desconoce, y que ese desconocimiento es el arma fundamental que ha utilizado el sistema para dominarnos, para tenernos sometidos. Porque hemos llegado al extremo, bueno, la mayoría del pueblo ha llegado al extremo de conocer a la perfección los antecedentes de un artista de Televisa, con quién anda, con quién anduvo, con dónde estuvo, con quién cenó, pero no conoce el artículo primero de esta Constitución ni sus derechos fundamentales. Una Constitución que se viola a cada momento, día con día. Es muy importante que la conozcamos, y este es el interés que nosotros estamos teniendo para que estas charlas se lleven a cabo. Gracias por su asistencia y por iniciar estas, maestro. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta con respecto a que el fallecido Arnaldo Córdoba comentaba que el artículo 39 era el único artículo de la Constitución que no podía ser modificado, que no podía ser tocado por nada, porque se supone que ayer es donde emanaba todo la soberanía del pueblo, ¿no? Eso comentaba él. Y yo quisiera también comentar algo con respecto a que, de lo que yo recuerdo de hace los años 70 o casi en los 80, que la gente tenía la Constitución, aunque no la conociera, pero intuía su contenido, intuía su esencia. Y durante mucho tiempo, y me tocó una ocasión estar en una discusión de varios maestros, incluso priistas, allá por en 1990, cuando ya Carlos Salinas de Gortari había tomado posesión, y se rumoró que quería modificar el artículo 3. Y estos maestros se enojaron tanto que dijeron que así se tratara del presidente, ellos eran capaces de derrocarlo si tocaba la Constitución. Es decir, había un sentimiento muy interesante respecto a la Constitución. Lo teníamos como un paradigma, pero muy importante. Luego inicia todo el proceso de esta educación neoliberal, de tal suerte que fueron quitándonos los valores y nos fueron desterrando la Constitución de nuestro lenguaje, donde empezaron a quitar la historia, nos empezaron a arrebatar nuestras palabras, y de tal suerte que en la actualidad, me estoy recordando esto porque decía, si este pelón toca la Constitución, nosotros lo tumbamos. Así dijeron los maestros, eran del CENTE, no de la CENTE. Quiero aclarar esto porque, eran simplemente maestros priistas con esa formación que nosotros conocemos. Pero que a mí se me hacía muy interesante porque en la actualidad, y por eso no pudieron modificar muchas cosas de la época de Salinas de Gortari, no lo que quisieran, y tardaron mucho tiempo para modificar el artículo 27 y modificar muchos otros artículos, porque la consigna era desde los 90 haberlos modificado todos, pero no pudieron porque sí existía un sentimiento de defensa de la Constitución. En la actualidad tuvieron que modificar todo el paradigma, todo el pensamiento, toda la educación, para que la gente lo viera como algo normal, natural, que modificaran esto tan importante de la Constitución. Yo quisiera hacer esta pregunta, una, si es cierto lo que comentaba el maestro Arnaldo Córdoba, y este otro proceso de en qué consistió, si es
¿Cierta mi observación o cómo estuvo esto? Gracias. Gracias, Tony. Miren, yo creo que son varios los principios constitucionales que no se pueden tocar, no solo el 39, que Arnaldo Córdoba lo defendía y lo ponía siempre como el centro de la vida política, y lo es, porque es el que establece con toda claridad, además bien redactado, preciso, no hay palabra que le sobre ni que le falte, dice lo que es la soberanía nacional. Pero hay otros más que definen eso y que han sido alterados o modificados. Les voy a poner un ejemplo. El artículo 3 constitucional, que ha tenido cambios, ustedes van a estudiar eso o a oírlo y a pensar sobre ello en las próximas charlas. En la Constitución Liberal de 1857, de la reforma de Juárez, Ponciano Arriaga, del Castillo Velasco, el Nigromante, esa generación, el artículo 3 era 5 palabras. Decía: la educación será libre. No me acuerdo exactamente, pero decía: la educación será libre. ¿Por qué? Porque antes no era libre. En la colonia la educación tenía que ser religiosa durante toda la vida colonial. Cuando México se hace independiente, también la educación era religiosa los primeros años. Entonces los liberales dicen: no, la educación es libre. Y el nigromante, precisamente Ignacio Ramírez, fue el que defendió ese artículo. Era maestro, además. Él decía: no le tenemos miedo a que vengan los curas a enseñar y que pongan sus escuelas, nosotros vamos a poner las nuestras, que no nos limiten, que no nos la quiten. La educación es libre. De ahí vienen otras ideas que se han desarrollado después: la libertad de cátedra. Bueno, la libertad de cátedra, que vamos a ver si la universidad la mantiene contra viento y marea. Yo espero que no. Yo no sé oftalmólogo que acaba de ser electo, quién sea realmente, no sé mucho de él. Espero que no era el candidato oficial aparentemente. Pero miren, el artículo 3 después estableció algunas reglas. La educación será laica, la que imparte el Estado será laica y gratuita desde 17. Y luego, en el gobierno de Cárdenas, se estableció: la educación será socialista. De ser libre a ser socialista ya hay un cambio, ya hay una línea. Hubo una resistencia terrible. Yo creo que la reacción, entre ellos el PAN, que surge en 39, cuando estaba concluyendo el gobierno de Cárdenas, más que a la expropiación petrolera, se oponía a la educación socialista. Pero mucha gente en México. Entonces dijeron: no, la educación es libre, vamos a volver. Y al poco tiempo se reformó otra vez el artículo 3. Y tuvimos la gran suerte, los mexicanos, de que la redacción del artículo 3 quedara en manos de un hombre extraordinario, que fue un literato, un diplomático, que fue Torres Bodet. A él se le atribuye la redacción del actual artículo 3, que yo les digo, además de referirse a la educación, es como una declaración de principios de la Constitución. Léanlo ustedes con calma. Les voy a leer un pedacito que dice cómo debe ser la Constitución. Dice: será el criterio que orientará la educación. Por eso lo usa en masculino. El criterio que orientará la educación será, este ya es texto de la Constitución, será democrático, considerando a la democracia
no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esta, inciso A de la fracción 2 del artículo 3, es una declaración de principios. Dice, la educación será orientada a la democracia. El criterio que orienta la educación es la democracia, pero por ahí de paso define lo que es la democracia, que era la otra pregunta, la del compañero, que dice, ¿somos una democracia? Pues miren, nosotros sí, pero ellos no. El pueblo sí es democrático y el gobierno no es democrático. Nosotros sí creemos que la democracia no solamente es contar votos, ¿no? Eso, yo les digo, sería facilísimo, sería facilísimo. En Cuba, antes de la revolución de Castro, tenían una forma de votar extraordinaria. La violaban también y atropellaban y todo, pero se juntaban los de una sección electoral en un patio grande, si no había lugar en la calle, y votaban alzando la mano. Pues nada más hay que contar. La democracia, la parte formal de la democracia, digamos, que es elegir, no existe en México. Se compra el voto, se presiona el voto, se amenaza, no hay democracia electoral, pero todavía estamos defendiendo, aquí estamos ejerciendo la democracia al estar hablando y diciendo y acusando públicamente. Se paran por aquí algunos compañeros, algunas personas, algunos vecinos, nos escuchan. Si mandan a alguien de gobierno, de gobernación o del gobierno del DF, nosotros no nos importa, porque lo que decimos aquí lo escribimos y lo firmamos en un periódico o lo decimos donde hay que decirlo. Formamos parte de un gran movimiento que sí es democrático. Entonces ahí tendríamos que decir que la democracia es un mecanismo político y jurídico, pero también un sistema de vida. Nos pueden quitar. Nosotros queremos seguir que la convivencia, el sistema de vida, se funde en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Eso queremos. Por eso nos da gusto que venga que venda libros de Conaculta. Qué bueno que vienen a vender libros. Nosotros desde mucho antes, Toño desde que empezó aquí, ha tenido siempre libros y regala libros y presta libros, y viene Taibo con su cargamento de libros. Hoy yo traje algunos también. Esa es la vida democrática, ¿no? Entonces yo diría que tenemos que estar totalmente conscientes de que la democracia es un sistema jurídico y político, pero también una forma de vida, y esa es la que nosotros queremos ejercer. Ya me hice bolas aquí, pero miren, el profesor universitario José Arias, que invitó a formar un frente contra el aeropuerto, creo, ¿no? Sí. Me gustó mucho su invitación, porque él viene, nos escucha, pero también está en otras cosas, lleva nuestro mensaje y nos trae el de ellos. En todo México hay muchos grupos moviéndose. Esto está ya en efervescencia, hay que seguirle. Y yo les quiero hacer una pregunta porque me dio la idea. Les voy a pedir, por favor, que alcen la mano quienes son maestros o han sido. Mire, no sé cuánto, pero yo también he sido maestro toda mi vida. Yo les quiero decir, ¿dónde he encontrado a la mejor gente de México? No la única buena, pero la mejor, el gremio de los maestros, ¿no? Que está siendo ahorita atacado por todos lados. Tenemos que apoyarlos, defenderlos. Están ellos en la trinchera, los de la CENTE. Ya están encarcelados unos. Tenemos
tenemos que señalar que eso es un atropello, que es una barbaridad. A lo mejor aventaron piedras de más o rompieron vidrios, pero eso no es para que nos lleven a la cárcel de alta seguridad de la que se escapó el Chapo. Es absurdo. Los maestros son una resistencia, una avanzada en la democracia. ¿Por qué? Porque son los que estudian. Como tienen que enseñar, tienen que estudiar y tienen que estar en los libros, en la cultura, saber los datos de la historia para transmitirlos. Entonces tenemos que defender a nuestro gremio de nuestros maestros. Y nos dice que lo que se llevaron los españoles de oro fue la mitad de lo que en 10 años, en 300 años, estas mineras canadienses, americanas, el gran capital transnacional se lleva en 10 años lo doble de lo que los españoles se llevaron en 300. Pero yo haría otra reflexión. Los españoles también dejaron cosas, abrieron caminos, hicieron puentes, plazas, nuestras grandes plazas de los pueblos, los zócalos. Ellos era su modelo. Se llevaban mucho, saqueaban, explotaban a los indígenas, pero también fundaron escuelas. La Universidad de México es la primera universidad del continente. Cuando en Nueva York decía Conchello, citando a no sé quién, que fue amigo mío, cuando en Manhattan, que ahora es parte de Nueva York, pastaban los búfalos, en México ya había una universidad y una primera imprenta. Estas compañías extranjeras canadienses que dejan hoyos, depredación, pobreza, enfermos de silicosis a los mexicanos. Entonces sí tenemos que defendernos y resistir. Luego, ya no hay pueblo. Esa es una pregunta muy ruda. Sí hay pueblo, tenemos que decir, pero en una gran medida, una mayoría del pueblo de México está engañado, está, yo diría, adormilado, aturdido, nos aturde la televisión. Miren, a mí me gustaba mucho viajar, me gusta todavía, de vez en cuando viajo. Subíamos a un autobús y podríamos abrir la cortinita y ir viendo el paisaje mexicano. Ahora viajamos en un autobús y teníamos una televisión ahí enfrente atarantándonos. Entramos a un restaurante y está una televisión atarantándonos. Y está el fútbol, y a donde quiera que vayan, hay un modo de estar distrayendo la inteligencia. La inteligencia requiere a veces la lectura, la meditación, la reflexión de cierta soledad, de cierto silencio, y no nos tienen atarantados. ¿Qué es lo que está sucediendo con el pueblo de México? Prueban qué hicieron con la llegada de Patricia. Nos alarmaron, ¿no? Parecía el fin del mundo. Sacaban esas fotografías del satélite con el torbellino gigantesco del huracán. Pues eso, cada año hay 10 huracanes de eso. Decían que era el más grande que había habido, a lo mejor, pero mi mal pensamiento, la experiencia que tengo con ellos, de que son tan mentirosos y tan falsos, tan manipuladores y tan hijos de la guayaba, que dudo mucho de que eso haya sido, Era probar hasta qué punto nos tienen atarantados. Era eso. Como fue aquella que nos quisieron quitar las corbatas y poner cubrebocas, porque había una A1B1 están viendo con la televisión, que es un arma poderosísima, cómo nos manipulan. Entonces, sí hay pueblo, hay que rescatarlo de quien lo está manipulando. Decirles, yo puse en mi Facebook, porque ya lo uso un poco, puse
dicen que el apagón analógico va a dejar sin televisión a 9 millones de mexicanos. Y dije, ¡qué bueno! Claro, Pero no, ya les están regalando televisión. porquerías, pero bueno. Es porque en política el que se vende es más barato. Le regalo televisión y lo sigo teniendo apuntado, aunque me cueste. ¿Quién está regalando las televisiones? Con nuestro propio dinero, el gobierno. ¿Para qué? Se interesa mucho en que tengamos cultura, que tengamos escuela, información. No, se interesa en tenernos adornados. Eso tenemos que decirlo por todos lados. ¿Cómo vamos a despertar si no nos damos cuenta de que estamos dormidos? Hay que mover las conciencias. Yo les digo, termino ya con esto, porque ya son más de las 2. Miren, el movimiento del que yo formo parte y la mayoría de ustedes también, que es Morena, está haciendo un gran esfuerzo. Vamos bien. No digo que seamos perfectos, hay errores, hay tropiezos, estamos con problemas, tenemos que hacer estas escuelas, que va a ser apenas habló Andrés Manuel de que había que hacer escuelas para que no se queden los muchachos sin escuelas, y a todo el mundo se le ocurrió. Mancera empezó a hablar de escuelas y a dar becas y todo, el gobierno federal empezó a hablar de lo mismo. Eso es lo que estamos haciendo, moviendo un poco a la gente. Vamos a seguir adelante por este camino y les aseguro que más pronto que tarde vamos a ver un cambio de fondo. Seguimos así. Esto ya no soporta, ya es el hartazgo del atropello. Porfirio Díaz, en septiembre de 1910, estaba celebrando con todo lujo. La fiesta más grande que ha habido en México fue la celebración del centenario de la independencia, en septiembre de 1910. 2 meses después estalló la Revolución Mexicana. Nosotros no queremos una revolución violenta, queremos una revolución pacífica, con votos, con opinión, con esfuerzo. Hay que tener confianza. Son otros tiempos. Entonces eran 15 millones de mexicanos, ahora somos 10 veces más. Pero tenemos ya un partido organizado, con presencia en todo el país, seguimos adelante. Buzón Ciudadano es una muestra. ¿Cuántos años llevan? 9 años, es increíble. Y aquí estamos y vienen nuevos, y unos se van, otros llegan. Es la muestra de que la resistencia acaba por derrumbar a los tiranos. Me decía, ¿qué hay en México? Somos una democracia, nosotros sí, ellos son una tiranía, un gobierno autoritario, dictador, que usurpó el poder y que gobierna no para el pueblo que dice representar, sino para grandes intereses transnacionales. Eso es la verdad. Tenemos que deshacer eso y hacer un gobierno en bien del pueblo de México. Muchas gracias.